todo corazón. Ore conmigo, por favor. Empezamos a andar, nos alejamos de tu trono y tu gloria, mas tu gloria queremos de nuevo ver, y en tu presencia divina siempre estar, Señor. Danos tu gracia y amor, llévanos donde tú estás, perdónanos y sánanos, queremos ver tu presencia una vez más. Nuestra maldad y nuestro dolor, Dios los cargó en Jesús el Señor. Vino y sufrió la cruz y tomó nuestro lugar. Lávanos con tu sangre, Cordero de Dios, y con tu gran amor perdónanos hoy, Señor. Danos tu gracia y amor, llévanos donde tú estás, perdónanos y sánanos, queremos ver tu presencia una vez más. Danos tu gracia y amor, llévanos donde tú estás, perdónanos y sánanos, queremos ver tu presencia una vez más. Perdónanos y sánanos, queremos ver tu presencia una vez más. ¿Deseas tú ver a Dios? Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, sí, con él. Buenos días, hermanos. Es para mí un privilegio estar en esta mañana delante de cada uno de ustedes, y quisiera que por un momento miráramos al Padre y Señor Creador. Amén. ¿Cuántos están felices de estar en esta mañana en presencia de Dios? Tenemos lindas sonrisas, ¿verdad? Las sonrisas de Jesús, que son las flores. Sábado tras sábado vemos estas ofrendas florales. Quizás algunos no apreciamos este trabajo que hacen algunas hermanas de una manera muy particular, pero Dios sabe que todo lo hacemos para honra y gloria de su nombre. Amén. Hemos estado repasando durante esta semana algo muy importante, y es
los sacrificios de Cristo en la cruz, ¿verdad? Esta semana nos correspondió algo muy importante y aprovechando el privilegio y la oportunidad que tenemos de hablar, hemos preparado un tema que titula La sangre tiene poder. ¿La sangre qué? Tiene poder. ¿Saben algo? Nosotros como cristianos estamos muy relacionados con el tema de la salud, ¿cierto? Y una de las recomendaciones de los consejos del espíritu de profecía es que deberíamos dedicar más tiempo a conocer ese maravilloso organismo y cómo funciona a fin de llegar a tener una evidencia más clara acerca de cómo Dios permite que no solamente espiritualmente, sino también físicamente podamos presentarnos como sacrificios vivos en la presencia de Dios. Muy bien, la lectura bíblica nos decía que todos sabemos que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de ¿qué? De vivir. Que hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino por medio de la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Y saben, vamos a centrarnos en el tema de la sangre. Voy a pedir a nuestros amigos, exacto, que ya empecemos a entrar en el tema de la sangre. ¿Cuál es la importancia de la sangre? No solamente espiritualmente, sino físicamente. Dice allí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Desde el Antiguo Testamento miramos cómo allí desde el comienzo, desde el mismo Edén, nos fue dado un simbolismo. Los sacrificios, las ofrendas que debían los pecadores ofrecer al Señor Jesús. Y esas ofrendas iban encaminadas directamente ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Sabemos que en el Nuevo Testamento, es decir, en la época nuestra, la época en que estamos viviendo, también por fe, al arrodillarnos, arrepentirnos y confesar nuestros pecados, llegamos a ser ¿qué? Justificados ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro ver la importancia del sacrificio, de ese cordero inmaculado de casi 1 año de edad, que era lo que pedía los rituales del santuario, llevar allí para ofrecerlo como sacrificio para el perdón del pecado del pecador en la época de Israel. Y ese cordero no simbolizaba que otra cosa que la cruz del Calvario. Allí es donde nosotros encontramos que el pecador es ¿qué? Justificado. ¿Qué significa ser justificado? Que alguien ya pagó mi culpa y entonces ahora ya no soy ¿qué? Culpable, sino que ahora soy ¿qué? Justo. Dios nos da la oportunidad de que por medio de la fe en la sangre preciosa de Cristo Jesús podamos llegar a encontrar la justificación. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos están de acuerdo con que la sangre de Cristo tiene poder? Pero ¿qué poder encontramos en la sangre de Jesús? Esa sangre preciosa que no es otra cosa que un río, un mar, un manantial de vida que brota dentro de nuestras venas. Ustedes se han puesto a pensar qué tanta importancia tiene la sangre para cada uno de nosotros. ¿Saben? La sangre es más que un líquido, es un órgano importantísimo, diseñado totalmente perfecto por medio de Dios para que pueda garantizarse la vida del ser humano. Empecemos a mirar más detalladamente qué es lo que compone la sangre. Cuando hablamos de la sangre, empezamos a hablar
de unas células, una célula perfecta, importantísima, que es el glóbulo ¿qué? El glóbulo rojo o el eritrocito, ¿verdad? Este glóbulo rojo tiene una forma un poco, ¿verdad? Como rara. Es como una lentejita, pero es bicóncavo por los dos lados. Y es muy, muy pequeño. Es el vehículo que Dios diseñó y es perfecto en cuanto a eficacia, eficiencia y efectividad. Tendríamos que hablar casi media hora de esos tres términos y con respecto solamente al glóbulo rojo. Si el glóbulo rojo fuera redondo, tendría mucha área de contacto, pero tendría dificultades en cuanto a absorber y a qué, y a desechar lo que tiene que transportar. Entonces vemos que ese glóbulo rojo es muy importante para nuestro organismo. Desde que estamos en el feto, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, los niños necesitan, la única forma de poder que esas dos células que se unieron cuando fueron concebidas puedan llegar a tener vida y ir creciendo y desarrollándose, es por medio de la sangre que la madre le da a este bebé por medio del cordón umbilical. No hay ninguna otra forma de que la vida sea posible. Y saben, allí en esta ilustración vemos cómo los glóbulos rojos se asemejan a pequeños carros, a pequeños automóviles muy eficientes, económicos en su funcionamiento y que llevan y traen ¿qué? Cosas. ¿Qué es lo más importante en nuestro organismo? Garantizar que llegue el oxígeno, los nutrientes a cada lugar, a cada parte donde se necesita. Y no solamente eso, sino que también que sean sacados, expulsadas las toxinas, los desechos que cada célula del organismo, más de 3 billones de células componen esta maquinaria perfecta que Dios nos regaló. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por el cuerpo que Dios les ha dado? Amén. Y saben, elige vivir saludable. Es la invitación que Dios también nos hace. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros pensamos que nuestro organismo es algo muy simple, muy sencillo, el sistema circulatorio, por decir algo, es más complejo. Para un niño pareciera que es como hacer bombas, ¿verdad? Pero sabemos que hay personas que se dedican a estudiar el cuerpo, fisiólogos, médicos, no solamente cómo funciona el cuerpo, sino también saber cómo poder tratar de ayudar a ese cuerpo que ha sido dañado para que se sane, ¿verdad? Para tener salud, tener la sanidad que es en Cristo Jesús. El sistema circulatorio es más complejo de lo que nosotros pensamos. Debe llegar a cada rincón del cuerpo y mantenernos con vitalidad, con vida y saludables. Amén. Sería imposible llevar los nutrientes, ¿verdad? Encontramos allí en este sitio un plato de comida, como ya lo vimos en la diapositiva. Un plato de alberjas, de cosas deliciosas, pero ustedes se imaginan cómo podría llegar una alberjita hasta el ojo. Sería imposible. Dios ha diseñado un organismo perfecto que hace que estos alimentos, estos nutrientes que son tan deliciosos, ¿no les gustaría departir ese alimento? Pero podría ser que no pudiéramos aprovecharlo, comer eso delicioso, pero sin llegar a aprovecharlo en nuestro organismo. Solamente Dios ha diseñado la forma de hacer llegar a cada parte, a cada rincón de cada ser humano, esos nutrientes. Y entonces vemos, si se dan cuenta allí, dramáticamente vemos cómo dentro de nosotros, si pudiéramos ver a través de la piel, encontramos que allí hay algo maravilloso, una red impresionante, más de 100.000 kilómetros de vías, de vasos sanguíneos que están diseñados para llegar a cada rincón del organismo y que son movidos por un órgano que es el que tiene más propaganda. ¿Cuál es el órgano que tiene más propaganda en el sistema circulatorio en nuestro cuerpo?
El corazón, ¿verdad? Es una bomba de 2 pistones. Es una bomba eficiente que toda la vida está ¿qué? En continuo ¿qué? Funcionamiento. En una persona que dura aproximadamente unos 70 o 80 años, el corazón late aproximadamente unas 132.000 millones de veces. Ustedes se han puesto a pensar, si ustedes se acuestan a dormir y el corazón dice, yo también estoy cansado, yo quiero descansar. No se puede, ¿verdad? El corazón debe seguir funcionando. Esta maravillosa bomba está diseñada para que nunca descanse. Esta bomba tiene la capacidad de día y de noche estar bombeando la sangre a través de las venas. Pero muchos de nosotros a veces no pensamos en esto. No le damos gracias a Dios por ese corazón que nos ha dado. Y a veces lo tratamos descuidadamente. No hacemos ejercicio, tomamos malos alimentos, ¿verdad? Aunque el pueblo de Dios está llamado a ser saludable, ¿cierto? Tenemos el privilegio de tener la Reforma Pro Salud en medio de nosotros. Y saben, estos pequeños consejos, estos consejos tan sencillos de vida que fueron dados hace aproximadamente 150 años por la hermana Elena de White, en la actualidad se han vuelto de moda. Es lo último que han descubierto los médicos: la sana alimentación, el ejercicio, cómo cuidar el corazón, cómo prevenir las enfermedades. Hermanos, Dios nos llama a que cuidemos ese corazón. Y en la Biblia espiritualmente también nos dice Dios: dame, hijo mío, ¿qué? Tu corazón, ¿cierto? Y al ofrendar a Dios ese corazón, le estamos diciendo: quiero servirte, quiero ser parte del plan de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Dice en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. Y allí nos dice: del corazón mana la sangre, del corazón mana la vida. Y saben, el corazón no es como un llaverito, como vemos allí en la ilustración, que donde uno carga la llave, dice: yo tengo un corazón aquí, ¿cierto? Y que lo puedo reponer. Cuando se me daña el que tengo acá, entonces yo saco el llavero y lo pongo acá cuando lo necesite. Y saben, a veces nosotros con Dios también hacemos lo mismo. Queremos un Dios ¿de qué? De llavero. Solamente cuando lo necesitemos lo buscamos. Pero ¿saben? Dios dice que guardemos nuestro corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. ¿Y qué hay más importante que la vida? Dios, ¿verdad? Que es el que nos da la vida. Y entonces encontramos que allí, junto con el corazón, hay otros sistemas que están muy ligados. El sistema pulmonar, ¿verdad? Ese maravilloso sistema que hace que cuando nosotros, ¿verdad?, tomamos aire. ¿Quién se acordó de respirar esta mañana? Nadie, ¿verdad? Todos lo hacemos ¿qué? Automáticamente, porque eso es parte de la vida. Pero ustedes se han puesto a pensar lo importante y lo difícil y lo complicado que es la respiración. Ese proceso de respiración que cuando estamos nosotros en reposo, estamos básicamente consumiendo aproximadamente unos 15 litros de oxígeno cada hora, pero que cuando nos ponemos en actividad alcanzamos a consumir hasta 200 litros de oxígeno cuando estamos haciendo deporte o estamos haciendo alguna actividad. Hermanos, es importante que también le demos gracias a Dios por eso. Este sistema pulmonar, estas 2 bombas grandes aquí en nuestro pecho, que hacen que fluya el oxígeno a cada rincón de nuestro organismo, impulsando la sangre y llevando a la vida a cada minúscula célula que Dios nos ha regalado. Saben, el intercambio de gases allí en los alvéolos es algo impresionante. Tengo unos videos ahí que el tiempo no me da para poderlos mostrar, pero el hecho de poder llegar el oxígeno a cada célula no es fácil. Todos sabemos que cuando el oxígeno entra en las venas puede ocurrir una embolia en el corazón. Por esa razón, cuando los médicos tienen que aplicar una inyección, ¿qué es lo que hacen? Ellos sacan el aire. ¿Por qué? Porque si se aplica aire directamente en las venas y ese aire llega al corazón, puede producir un
un paro cardíaco. Pero ¿cómo entonces llega ese oxígeno a todas partes? Sencillamente por ese transporte milagroso de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen aproximadamente 3.800 moléculas de hemoglobina, ¿cierto? Cada glóbulo rojo. Y dentro de esas moléculas de hemoglobina hay núcleos de carbono, que cada glóbulo tiene moléculas de carbono incontables, pero solamente hay 4 moléculas de hierro, que cuando el glóbulo llega allí a los alvéolos ocurre algo milagroso. El hierro captura, eso es lo que le da el color a la sangre. El hierro captura el oxígeno y se oxida, ¿cierto? Y cuando llega a la célula se desoxida, o sea, saca la ¿qué? La carga de oxígeno. 4 átomos de hierro hacen que nuestra vida sea ¿qué? Sea posible. Pero hay algo más maravilloso, y es que también hay moléculas de sulfuro, y el sulfuro captura el dióxido de carbono y luego lo lleva hasta los pulmones, y en los pulmones básicamente se convierte en bicarbonato de sodio. Pero el bicarbonato de sodio es venenoso. Sin embargo, en los pulmones, por una reacción química maravillosa, difícil de explicar, en cuestión de centésimas de segundo, se convierte en ¿qué? En un gas que todos exhalamos después de que hemos respirado. Hermanos, es maravilloso todos los milagros que Dios hace en nuestro organismo. ¿Y qué decir de esos aparaticos que tenemos aquí en la parte de atrás? Los riñones. ¿Cuánto le han dado gracias a Dios por los riñones? ¿Saben? Difícilmente yo escucho una oración que alguien diga: te doy gracias, Dios mío, por los riñones. Pero ¿cuántas personas no conocemos que tienen que sufrir de la diálisis? Ir a un sitio, que le saquen la sangre, ¿verdad? Que la limpien, que la laven y vuelvan y la ¿qué? Y se la inyecten. ¿Eso es un proceso fácil o difícil? Difícil. ¿Y es barato o es costoso? Es costoso. Y Dios nos ha regalado esas 2 plantas de purificación de la sangre que funcionan gratuitamente, pero que a veces nosotros no apreciamos, ¿verdad? Dios nos pide que tengamos una vida saludable, que cuidemos nuestra vida. Y saben, volviendo al tema de la sangre, hay personas que se dedican a estudiar esa maravillosa sangre que Dios nos ha regalado. Esa ciencia se llama la hematología, y hay personas que allí en el microscopio estudian las células del organismo. También hay un grupo de personas que se ocupan en tratar de garantizar que las personas puedan llegar a tener esa sangre, garantizar que haya siempre sangre en los centros médicos, en los hospitales para una cirugía. Y no solamente garantizarla, sino también mirar si esa sangre no está contaminada, ¿verdad? Esta mañana yo le preguntaba al grupo de escuela sabática de mi clase si la sangre purifica o contamina. ¿Y saben algo? Las 2 respuestas son correctas, porque la sangre purifica, pero la sangre también contamina. Dios, tanto espiritualmente, nos ha dado lecciones como también para que las apliquemos a nuestra vida física. ¿Hay enfermedades en la sangre? Sí, las encontramos de una forma hasta inofensiva. Un mosquito que puede llegar a picarnos nos puede infectar de algo que se llama ¿qué? Paludismo, la malaria, el dengue, ¿cierto? Y entonces viene la recomendación: tenemos que ir al médico, que nos hagan un examen ¿de qué? De sangre, y detecten cuál es la enfermedad que tenemos. Cientos, yo diría miles de personas diariamente tienen que estar punzándose su dedo para detectar si hay grandes niveles de ¿qué? De glucosa, de azúcar en la sangre. Y entonces a esa enfermedad se le llama ¿qué? Diabetes. Pero hay una enfermedad aún más terrible, que es el azote del siglo XXI. Y vemos allí en la diapositiva del lado derecho ese virus verdecito, ¿cierto? Se ve como bonito allí en ese fondo rojo, resalta. Pero es un virus que puede dañar y matar a las personas. Es el virus del ¿qué?
del VIH o del qué, o del SIDA. Hermanos, debemos ser cuidadosos con nuestro cuerpo, cuidar nuestro corazón, cuidar la sangre, porque de él emana ¿qué? La vida. Y entonces sabemos que una gota de prevención, ¿una gota de qué? De prevención, prevenir, conocer cómo funciona nuestro organismo para que nuestro organismo no sé qué, no se enferme. Tener un corazón saludable, un corazón que alabe y glorifique el nombre de ¿quién? De Dios. Y entonces como resultado tendremos sonrisas, ¿verdad? Una sangre limpia, un corazón fuerte para poder servir a nuestro Señor. Amén. Hermanos, también tenemos que conservarnos puros. Los malos hábitos. Hermanos, está muy de moda el ver cómo en los noticieros salen personas que han consumido alcohol, luego se suben a los automóviles, ¿verdad? Salen y ocurren ¿qué? Tragedias. Y no solamente por eso, porque el alcohol también contamina nuestra sangre, nuestro cerebro. Ese alcohol llega a cada rincón de nuestro organismo y puede deteriorar nuestro organismo y terminar ¿qué? Acabándolo. Otro mal hábito, el colocarnos piercings o hacer ¿qué? Tatuajes en la piel. Eso puede llegar a contaminar la sangre y puede producir hepatitis y otras muchas y muchas más enfermedades. Y está de moda que los muchachos se hagan ¿qué? Dibujos en su piel y cosas de esas. Pero saben, hermanos, Dios es claro. Si Él hubiera querido que nosotros tuviéramos tatuajes desde pequeñitos, desde la creación nos los hubiera ¿qué? Colocado. Pero tenemos que tener una piel que también alabe y glorifique el nombre de Dios. Y al lado derecho encontramos, yo soy odontólogo, y esta es una foto que también me impresionó a mí. Allá hay un paladar, es la parte de acá, dentro de la boca, y está ¿qué? Perforada. ¿Saben qué ocasionó eso? El consumo de cocaína. Una persona que está continuamente consumiendo cocaína, porque la cocaína es un vasoconstrictor potente, un muy potente vasoconstrictor, y entonces cuando hay una vasoconstricción, los vasos y las vénulas no pueden llegar hasta donde ¿qué? Hasta donde debe llegar la sangre, y entonces ese tejido empieza ¿qué? A morirse, a necrosarse, y entonces se produce una perforación. ¿Ustedes se imaginan el problema que tiene esta persona? Cada vez que toma algo líquido, se le puede ir ¿a dónde? A la nariz. Cada vez que come algo, se entra a su sistema respiratorio y le puede llegar no al estómago, sino ¿a dónde? A los pulmones. Hermanos, es impresionante, pero si a veces nosotros no nos ponemos a pensar en las cosas y en las consecuencias de esos malos hábitos, desafortunadamente estaremos yéndonos por el camino incorrecto. ¿Saben? Se estima que la demanda de sangre diaria en todo el planeta es de aproximadamente 2 millones de unidades de sangre. ¿Ustedes sabían eso? Y hay países en los que cambian la sangre, le pagan a las personas para que vayan ¿a qué? Ya no es una donación, a vender ¿su qué? Su sangre. En nuestro país afortunadamente hacemos campañas de donación ¿de qué? De sangre, y es lo que vemos ahí. La Iglesia Adventista ha tenido campañas de donación de sangre. Yo en mi casa tengo una camiseta que dice: como el Señor Jesús dio su sangre por mí, yo la doy por un ¿qué? Por un colombiano. Y los jóvenes, los guías mayores, apoyados por nuestra organización, hemos ido a donar sangre. Porque hay ocasiones en que, como vemos en la imagen de la mitad, esas son la cantidad de sangre, de unidades de sangre que pueden llegar a consumirse en una sola cirugía. ¿Y cuántas cirugías hay en el mundo diariamente? Millones, ¿verdad? Y si no está esa sangre, no se ha hecho provisión de esa sangre, la persona que entra al quirófano no tiene ninguna garantía de poder sobrevivir a la cirugía. Hermanos, hasta aquí hemos hablado de lo maravilloso que tenemos dentro de nuestro organismo, la sangre. Pero vamos a mirarlo desde el punto de vista espiritual. ¿Es bíblico usar la sangre de Cristo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es bíblico usar la sangre de Cristo? Lo vimos en la lectura bíblica. Sabiendo, o sea, Dios nos dice, ustedes saben
que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Cuál es la vana manera de vivir? Vivir peligrosamente, vivir temerariamente, tomando alcohol, ingiriendo, teniendo malos hábitos. Pero Dios nos ha ¿qué? Nos ha rescatado de esos malos hábitos, del pecado que hace que nuestro organismo y nuestra sangre pueda ser contaminada. Y no solamente por eso, porque hay ocasiones en que nosotros inocentemente decimos que una palabra, una mentira, una ofensa. Y decía mi mamá, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y saben, debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la responsabilidad de estar en contacto directo con la sangre de Cristo Jesús. Porque ¿saben una cosa? Solo la sangre de Cristo puede limpiar ¿qué? Tu pecado. Solo la sangre ¿de quién? De Cristo puede limpiar tu pecado. Pero ustedes se han puesto a pensar también en algo. ¿Cuántas veces derramó sangre por ti y por mí? ¿Cuántas veces? La hermana dice que una vez. ¿Cuántas veces el Señor Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al subir a la cruz o antes de subir a la cruz, derramó sangre por nosotros? ¿Lo han estudiado? Otro de los consejos que dice la hermana de Huay es que nosotros deberíamos estudiar casi que mensualmente, leer los 4 evangelios para absorbernos, para contemplar cada acción que hizo Jesús para darnos la salvación. Y saben, bíblicamente encontramos que 7 veces derramó Jesús la sangre por ti y por mí. Vamos a leerlo y vamos a meditarlo, aunque ya tenemos muy poco tiempo, pero vamos a hacerlo rápidamente. La primera parte, la primera vez que Jesús derramó sangre por ti y por mí, ¿fue en dónde? En el Getsemaní. Dice el apóstol Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 44, que Jesús, allí en el huerto del Getsemaní, al orar, al interceder por cada uno de nosotros, empezó a sentir un ¿qué? Una gran angustia. Una angustia que hizo que su sangre saliera ¿por dónde? Por los poros. Esa angustia que pesaba, el pecado de toda la humanidad, ese sufrimiento empezó a cargarlo desde el Getsemaní. Y él empezó a sudar. Y su sudor era como grandes gotas ¿de qué? De sangre. ¿Cuántos están agradecidos por esas gotas de sangre que derramó Jesús? Amén, ¿verdad? Debemos centrarnos más en eso, en ver que esa sangre fue derramada por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente produce dolor, separación, también produce ¿qué? Angustia. Y es la angustia que sufrió Dios al ver que sus criaturas se escaparon de su presencia, se alejaron de Él y ya no querían estar más ¿con qué? Con Él. La siguiente vez que Jesús derramó sangre por ti y por mí, según lo registra el Evangelio de Mateo y de Juan. Mateo en el capítulo 27, versículo 26, y en Juan 19:1, fue que Jesús fue azotado. Pilato, sabiendo que Jesús era un hombre inocente, que era un hombre justo, y queriendo congraciarse con los fariseos y los publicanos que querían matarlo, que querían crucificarlo, lo mandó ¿a qué? A azotar. Y todos hemos visto en las películas de Jesús, la última película que representó la vida de Cristo, cómo le fueron dados 39 azotes, porque la costumbre era que se daban 40 azotes, pero la costumbre también irónica y burlesca era que se le daban 39 menos 1. Ese uno que se le perdonaba, el último azote se le decía, es porque nosotros también somos ¿qué? Misericordiosos. Para mostrar misericordia. Era una burla.
¿verdad? Porque los azotes que tuvo que recibir el Señor Jesús eran injustos, pero Él los recibió por nosotros, por ti y por mí, porque nosotros debimos haber recibido esos azotes, por la culpa de nuestro pecado. La siguiente vez que recibió Jesús, que tuvo que emanar sangre de su cuerpo, fue cuando se le colocó en su cabeza la corona ¿de qué? De espinas. En Marcos 15, 17 al 19 nos dice que los soldados entretejieron una corona ¿de qué? De espinas. Y esa corona fue colocada ¿en dónde? En la cabeza, en las sienes de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben algo? No solamente la colocaron, sino que también con un palo o algo hacían que esas espinas enterraran ¿en dónde? En su cabeza. ¿Ustedes creen que eso fue doloroso? ¿Y saben algo? Uno de los sitios más llenos de vasculares en el cuerpo humano es el cuero cabelludo. En alguna ocasión tuve que ayudar a atender una urgencia en el hospital de la Ortúa, en el San Juan de Dios, ya hace muchos años, cuando estaba haciendo las prácticas de la universidad. Y alguien llegó, había sido torturado o ¿cómo expresarlo? Habían con una cuchilla pequeña, le habían hecho más de 100 heridas en su cuero cabelludo. Y esa persona le brotaba sangre y uno tapaba un huequito y le salía por el otro. Y así la hemorragia literalmente puso en peligro la vida de esta persona. Y no encontrábamos cómo tratar de hacer que esa sangre dejara de salir de la cabeza de esta persona. ¿Saben? A Jesús también le maltrataron su cabeza. Le colocaron una corona que representaba algo execrable, un castigo injusto, pero que también tenía que ver con lo que tú y yo hemos hecho, pero que Dios pagó la culpa por cada uno de nosotros. También fue abofeteado en su rostro. En Lucas 22, capítulos 63 al 65, habla de que a Jesús, después de haberle colocado esa corona de espinas, le cubrían el rostro y luego le golpeaban la cara. Posiblemente le rompieron la boca a nuestro Señor Jesús, porque cuando a uno lo abofetean, posiblemente le rompen los ojos y le rompen la boca. Y allí también el Señor Jesús derramó sangre por ti y por mí. Quizás pagando la culpa de alguna grosería que nosotros hayamos dicho, de alguna mala palabra, de alguna respuesta injusta contra nuestro padre o contra nuestra madre. Pero Dios, en su misericordia, ya también pagó esa parte de nuestra culpa. Que dice allí el salmista, horadaron mis manos y ¿qué? Y mis pies. ¿Qué significa horadar? Perforar. Dramáticamente el Señor Jesús fue crucificado y lo primero que hicieron fue ¿qué? Horadar, perforar con grandes clavos las manos del Señor Jesús. Esa fue la quinta vez que el Señor Jesús derramó sangre. La sexta oportunidad que derramó sangre en la cruz fue cuando también perforaron ¿qué? Sus pies. Hay un himno que dice en la iglesia, a esos pies que caminaron para sanar y bendecir. Horribles clavos que traspasaron la muerte humana al compartir. Y saben, también perforaron los pies de Jesús. Ese himno lo vamos a cantar al finalizar, todos, como alabanza a Jesús. Jamás podrá alguien separarnos de nuestro Salvador, ¿verdad? A esos pies que caminaron para sanar y bendecir, fueron perforados injustamente por culpa del pecado de la humanidad. Y la última ocasión en que el Señor Jesús derramó sangre fue cuando ya estaba agonizando allí en el Calvario, en la cruz del Calvario. Uno de los soldados no sabía si el Señor Jesús había muerto
o no había muerto. Y entonces era la costumbre que se acercaban con una lanza, con algo punzante, y en el costado atravesó, posiblemente esa lanza, me estoy imaginando, llegó hasta el corazón mismo, hasta esa bomba. Y allí la última gota de sangre fue expulsada. Según Juan 19:34 nos dice que al soldado haber perforado el costado de Jesús, salió agua y salió ¿qué? Sangre. Simbólico, estremecedor, pero hermanos, Jesús derramó 7 veces sangre por ti y por mí. ¿Y saben algo? También esa sangre nos da poder para vencer ¿a quién? Al enemigo, para vencer a Satanás. Y no solamente después de haber pecado, sino antes de haber ¿qué? De haber pecado. Hermano Reyes, hermano César, cada uno de ustedes, hermano Enrique, hermana Marta, cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos el poder de la sangre de Cristo Jesús. El poder de llegar a tener el privilegio de usarla, pero no usarla de una manera liviana. Porque ¿saben algo? El sacrificio que tuvo que hacer Jesús como perdón por nuestros pecados no fue barato, ni fue sencillo. Fue, como dice la lectura bíblica, con la sangre ¿qué? Preciosa de Cristo Jesús. Hermanos, yo quiero invitarlos para que miremos más de cerca ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Para que miremos a través de la sangre cómo fue que Jesús subió a la cruz. Sufrió por nosotros. Y que eso haga que en nuestra vida haya un cambio. Que las lecciones del santuario que hemos estado estudiando este trimestre nos lleven a que cada día, continuamente, llevemos nuestras culpas ante el santuario ¿qué? Celestial. Allí hay un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús. Pero también allí hay un sacerdote que toma esa sangre, la sangre del cordero, la sangre de que Cristo ya derramó, y va y la presenta a donde ¿quién? A donde Dios el Padre. Y le dice, Miguel Ángel pecó, pero él acepta esa sangre por fe. Acepta el sacrificio que yo hice en la cruz. Y cuando Dios mira a Jesús allí, como le tuvo que ser llevado ante Pilato, Él tiene misericordia de su hijo, porque su hijo no merecía ese castigo. No merecía ser humillado, ¿verdad? No merecía ser rasgada su piel, como dice Isaías 53. Mas Él molido fue por nuestras ¿qué? Transgresiones. Nuestro pecado fue colocado sobre Jesús, pero Él nos dio la paz y nos dio la reconciliación con el Padre. Y al ver a Dios, ver a su Hijo crucificado en la cruz, ver cómo Él fue molido por nuestros pecados, Él tendrá misericordia de cada uno de nosotros y nos dirá, venid, buen siervo y fiel, ¿verdad? Nos recibirá como recibe a uno de sus hijos, como si jamás hubiésemos pecado. Hermanos, el mensaje es muy claro. Tenemos que aceptar la sangre de Cristo y decirle, mire, nuestra mano, todo nuestro cuerpo está lleno de lepra, la lepra del pecado, contaminados hasta lo más íntimo de nuestro ser por el pecado. Pero cuando tu sangre toca alguna parte de mi cuerpo, ella me limpia ¿de qué? De todo pecado. Y no solamente eso, me da y me garantiza la vida eterna. ¿Cuántos agradecen a Dios por ese sacrificio en la cruz? ¿Cuántos quieren decirle, tu sangre me limpia de todo pecado? ¿Cuántos tienen en su conciencia de que yo valgo la sangre de Cristo? Ese ser poderoso, el Rey de reyes, el Rey del universo, del trono del cielo, vino a este mundo para morir por ti y por mí.
¿Cuántos colocándose de pie quieren agradecer el sacrificio de Cristo Jesús? Yo sé que muchos hemos bajado aquí a las aguas bautismales y hemos confesado públicamente que Jesús es nuestro Dios, que hemos confesado que esa sangre me limpia de todo pecado. Pero yo sé que hay personas que no han hecho esa decisión. Yo sé que entre nosotros puede haber una persona que no ha sido bautizada. Y saben, cuando a Jesús le perforaron el costado, es muy simbólico porque también dice que salió agua y ¿qué? Y sangre. Y aunque nosotros no tenemos una pila llena de sangre para bautizar a una persona, sí tenemos agua. Y es un simbolismo que esa agua puede limpiarte a ti y a mí. Amén. Hermanos, si hay alguien que no ha sido bautizado en la iglesia, que en este momento está en este recinto y quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal, lo invito para que venga aquí al frente y que juntos hagamos una oración de fe. ¿Saben lo que es una oración de fe? Es colocarnos al pie de la cruz, llevar nuestra mente, nuestro corazón por fe allí junto a la cruz y decir: Señor Jesús, acepto tu sacrificio, confieso mi pecado y como tú moriste por mí, yo viviré ¿para quién? Para ti. ¿Hay alguien entre nosotros que quiera hacer ese reconocimiento público delante de cada uno, delante de no solamente los que estamos aquí presentes, sino delante del cielo? ¿Quiere alguien estar en presencia de Dios simbólicamente y aceptarlo como su Salvador? ¿Hay alguna visita en nuestro medio? ¿Hay alguien que no haya sido bautizado? Bueno, allí hay alguien que se levantó su mano. Vamos a pedir por ti. Vamos a orar por ti. Sería simbólico que tú pudieras venir aquí al frente. Porque si Jesús vino desde a miles de kilómetros, ¿cierto?, a salvarte a ti, sería bueno que también otras personas que estén vengan aquí al frente. Una mujer valiente. ¿Cómo es tu nombre? Zuli. Vamos a orar por Zuli. Y saben, sabemos que a través de Zuli también todos nosotros podemos hacer esa misma consagración en esta mañana. Voy a invitarles para que nos coloquemos de rodillas. Vamos a tener una oración y luego vamos a cantar el himno triunfal que nos habla de la sangre de Cristo Jesús. Jamás podrá alguien separarnos. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar y luego vamos a cantar el himno de victoria. Oremos. Eterno y maravilloso Dios, gracias te damos porque esta mañana has traído a un grupo de tus hijos ante tu presencia en este recinto santo. También porque nos has dado el tiempo para adorar, que es el día del Señor, el día sábado. Solemnemente venimos ante tu presencia para revalidar nuestro pacto contigo. Pedimos, Señor, por Zuli, que ha sido valiente al reconocer que nunca antes había tenido ese contacto contigo. Sabemos, Señor, que la sangre que brota en nuestras venas ha sido el milagro de la vida que tú nos has dado. Que cada célula, cada glóbulo rojo, y no solamente los glóbulos rojos, sino los glóbulos, cada componente de la sangre hace que nuestra vida sea posible. Nos has regalado esta sangre, pero también nos has dado una doble porción de tu sangre. Señor, humildemente, postrados aquí junto a la cruz del Calvario, habiendo hecho un recuento de las veces que tú derramaste sangre por nosotros, que cada vez que derramaste sangre por nosotros, quizás alguno de nuestros pecados haya sido perdonado. Pero Señor, también humildemente venimos ante ti. Y Señor, como tú moriste por mí, yo viviré para ti. Pedimos por Zuli, para que las palabras que se han dicho en esta mañana entren en su corazón, en su mente, y que ella a partir de ahora pueda ser una nueva criatura. Y como dice tu santa palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Señor, te pedimos que tú hagas una transfusión de sangre en nuestra vida, que saques la sangre contaminada y que coloques la sangre preciosa, la sangre limpia, que nos limpia de todo pecado en cada una de nuestras venas y en nuestro corazón. Pedimos y rogamos de todo corazón que tú lo hagas simbólicamente y que nos preparemos para encontrarnos contigo y que cuando estemos frente a ti podamos decir: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre y los méritos de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar estrofas 1 y 2. ¿Podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor? Ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor. Ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. Esos pies que caminaron para sanar y bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. No olvidemos, hermanos, que Jesús dio su sangre por ti y por mí. Y que no solamente debemos aceptarla, sino también llevar el mensaje a otros que no le han conocido. Seguimos orando por ti, Zuli, y por muchos otros que aún faltan por llegar. La obra misionera, el testimonio, llevar a otros al mensaje de la cruz es nuestra primera necesidad. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde en esta mañana. Vamos a invitarles para que los que hemos estado en el primer culto podamos salir por esta puerta, dándole oportunidad a los que ya llegan para seguir adorando el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga.